Buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos una vez más, Gloria a Dios. buscando cuál es la voluntad de Dios. Cada día, hermanos. Amén. Mira, el rey David en el Salmo 27, él en este Salmo 27:4 dijo: una cosa he demandado a Jehová. Fíjate, cuando dice una cosa he demandado, es algo que mi corazón quiere. ¿Y qué es lo que tu corazón quiere? David decía: buscar. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esté en su presencia, que yo esté en su voluntad, que estemos haciendo lo correcto todos y cada uno de los días. Amén. Gloria a Dios. Mira, por instrucción de Dios, hoy vamos a estar estudiando estas semanas. Ya si nos tuviéramos que congregar, vamos a continuar. Pero hoy te voy a recordar lo que ya nos enseñaron. 7 principios para vivir en la bendición. Aleluya. Yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Tú sabes que todo lo que decides está trayendo bendición a tu vida? Todo lo que tú estás decidiendo está trayendo bendición a tu vida. Te lo digo en estas palabras: tus decisiones están trayéndote bendición. Porque la Biblia nos va a enseñar 7 principios para vivir en la bendición. O sea, Dios lo que quiere para todo su pueblo, todo su pueblo, es que su pueblo tenga bendición. Amén. Pero nosotros pensamos que bendición es todo lo bonito. Y ese no es el pensamiento de Dios. Este tiempo que estamos viviendo también es de bendición. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Dios busca tener bendición, es que va a mostrar un propósito. Amén. Mira, relaciona estas palabras con bendición. Propósito. Todo lo que pasa tiene un propósito. Aleluya. Y como hijos de Dios, fíjate, cuando pasa algo, decimos ¿por qué? En lugar de decir ¿para qué, mi Señor? Amén, Señor. O sea, buscar el propósito de Dios. Hermano, vamos a unirnos para estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres estar recibiendo enseñanza? Estos jueves van a ser así: 7 principios para vivir en la bendición. Aleluya. Ya nos fue enseñado 3 veces esto a la iglesia, fíjate. Pues, ¿qué crees? Dice Pablo: no importa que vuelva a enseñarlo. Para mí no es molesto, para mí no es que la iglesia tiene que aprender a vivir en bendición. Amén. Vamos a orar, iglesia, le vamos a cantar a Dios y entramos en la palabra de Dios. Aleluya. Cuando es enseñanza, entramos directo a la enseñanza. Vamos a orar. Amén. Dios, te damos gracias en esta noche por la palabra de vida, por la palabra que sana, por la palabra que transforma, porque tu palabra es viva y verdadera, Señor. Gracias porque ciertamente tu palabra traspasa, Señor. Y a veces duele, Dios, pero gracias, amado Dios. Aleluya. Porque de otra manera, ¿cómo sabríamos que está traspasando tuétanos, pensamientos, intenciones del alma, Señor? Hoy nos humillamos delante de ti. Padre, queremos alabarte y bendecirte. Pero queremos que tú escribas en nuestro corazón tu perfecta voluntad a través de tu palabra. Gracias, amado Dios, por esta noche de enseñanza. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Te damos todo el honor y toda la gloria. Amén, Señor. Vamos a cantar, la iglesia, y después de este canto entramos en la palabra. Estate listo para que el Señor
esté bendiciendo tu corazón. Bendice al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Eres tú, Jesús. Con gozo le alabamos. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya, tú venciste a la muerte, Señor. En ti está la victoria. Tú eres el Salvador, en ti está la victoria. Tú eres la vida eterna, Señor. Gloria a tu nombre. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Tú eres por siempre. Te levantaste con poder, Señor. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, y solo a ti te damos la gloria. Solo a ti te damos la honra y la alabanza, Señor. Estamos convocados en tu nombre. Eres tú el que nos congrega. Eres tú el que nos haces habitar en familia. Para darte la gloria, Señor. Para darte las gracias por todo y en todo, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. En mis manos tus tiempos están. Es en mi tiempo que estoy obrando para tu bien, a ti que has esperado, a ti que vigilante estás, presto estoy a ti, dice el Señor. En mis manos estás, cubierto por mí, por mis promesas, dice el Señor. Lo que en mi tiempo dije, lo verás cumplir. Cumplido está para mi gloria. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso, dice el Señor. Y yo visito, dice el Señor, la maldad, dice el Señor, de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice el Señor. Pero también guardo mi pacto y hago misericordia, dice el Señor, a aquellos que guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones, dice el Señor. Porque yo soy un Dios de misericordia y de amor, dice el Señor. Pero también soy un Dios de perdón y de restauración, dice el Señor. Si tú hoy vuelves tu corazón a mí, dice el Señor, yo soy el único que puede limpiarte, dice el Señor, de todo pecado y de toda maldad, y hacerte acepto delante de mí, dice el Señor. Porque yo habito con el quebrantado y humilde de corazón, dice el Señor. Yo habito con el que guarda mi palabra, dice el Señor. Porque aquí vienen cosas nuevas, dice el Señor. Tú lo verás, dice el Señor, y te gloriarás en mí, dice el Señor, y me alabarás, dice el Señor, porque yo soy Dios grande y fuerte, dice el Señor. No temas, iglesia mía, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo he de estar contigo en esta hora de la prueba, dice el Señor. Mantén tu corazón afirmado con la gracia, dice el Señor, porque yo te amo y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y vengo a traer mi galardón a cada uno, dice el Señor, y vengo a traer su recompensa, dice el Señor. Aleluya. Porque todas las cosas tienen su cumplimiento, y así yo te estoy perfeccionando en este tiempo, porque yo quiero llevarte al cumplimiento de aquellas cosas que te he prometido en mi palabra. Y son verdaderas y no son mentiras, dice el Señor. Puedes confiar en mí, amada iglesia. No dependas del hombre. Aprende a depender de mí, dice el Señor. Porque este es un tiempo en el que yo te he traído a pastos verdes, para que puedas saciarte, dice el Señor, de mi presencia y de mi palabra. Porque yo quiero darme a conocer a ti. Y quiero que entiendas en tu corazón que este tiempo que he traído es porque tú te habías alejado, dice el Señor. Pero aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Es por eso que te he acercado en este tiempo, porque yo quiero que alistes tus ropas y que estés listo para mi venida, dice el Señor. Amén, aleluya. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Repasa cada una de las profecías, iglesia, que te son dadas, porque
Dios te está hablando. Amén, aleluya. Todo lo que estamos viviendo ahorita, iglesia, ¿dónde debe estar centrada nuestra atención? En Cristo. Te voy a invitar a que centres tu atención en Dios. Amén. Te voy a decir qué hace Dios. Dios mueve todas las cosas. Aleluya. Todas las cosas Dios las mueve. Dios hace todo lo que hace lo hace con propósito. Aleluya. O sea, esto que estamos pasando tiene un propósito. ¿Sabes qué hace nuestro Dios? Él no improvisa. Él no es se le ocurre y dice, no, Él no improvisa. Nuestro Dios no toma decisiones de último momento, como tú y como yo. Él, nuestro grande Dios, Él no se preocupa. Gloria a ti, Señor. O sea, no se truena los dedos, no está angustiado, porque no sabe qué hacer. Él sí sabe qué hacer. Amén, aleluya. ¿Sabes? A Dios nada le toma desprevenido. Él sabe todo lo que está pasando en estos momentos en España, Italia, bueno, en todas las naciones. Dios mueve todas las cosas. Ahora vamos a pensar en nosotros. Nosotros pasamos por situaciones que nos sorprenden. Esta pandemia a muchos los sorprendió. Pero déjame decirte que los que caminan en el Espíritu ya sabían que esto venía. Entonces, quiero decirte que esto no fue sorpresa para muchos, porque ya habíamos sido avisados. ¿Sabes qué pasa con nosotros cuando pasamos situaciones que nos sorprenden? Nos traen desconcierto, nos desconcertamos y decimos, ¿qué está pasando? Y entonces llegamos y nos hacemos unas preguntas, como cuál, decimos, ¿por qué Dios permite esto que estamos pasando? ¿Por qué permite lo que estoy pasando con mi hijo? ¿Por qué permite que tenga problemas con mi esposo? ¿Por qué permite que me hayan quitado el trabajo? Es decir, Gloria a Dios. las cosas y situaciones a nosotros nos sorprenden, a Dios no. Él todo lo tiene perfectamente. Vamos a la Biblia, Romanos 8:28. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué nos dice a la iglesia? Romanos 8:28. Y dice la Escritura, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Aleluya. Entonces, iglesia, ¿hay un propósito en ti? Vamos a decirlo, sí. Amén. Te recuerdo este texto. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Mira, hermano, hay cosas que nos pasan que son agradables. Hay otras que son muy desagradables. Hay otras que son fáciles, otras muy difíciles. Hay unas cosas que pasamos que son suavecitas, pero otras son muy duras. Hay situaciones amargas, que hasta decimos, tengo la boca seca. Son situaciones que nos pasan. Pero mira lo que dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien. Aleluya. Y vamos a ir entendiendo esto. No todas son buenas. Pero ¿sabes qué hace Dios con ellas? Las transforma Amén, en Señor. bendición. Aleluya. Por eso siempre tenemos que ir a la palabra. Te voy a definir la palabra bendición. La palabra bendición significa decir bien. Aleluya. O también es bien decir. Entonces fíjate cómo decimos nosotros las cosas. Cómo las dice Dios y cómo las dices tú. Bendición es decir bien. Entonces, fíjate bien, nosotros llamamos bendición a lo que nos gusta. Por ejemplo, me aumentaron el sueldo, me dieron un bono, me
gané esto, eso. ¡Ay, qué bendición! Gloria a Dios. Y cuando te quitan el trabajo, Aleluya. a ver, Gloria a Dios. ¿por qué no decimos que eso es bendición? Amén, Señor. Hermano, cuando te aumentan el sueldo, pues claro que eso te va a ayudar a bien. ¿Sabes por qué Dios te está aumentando un sueldo? Porque tiene un propósito. Amén. Te cuento una anécdota. Un día llegó un hombre a la iglesia y le dijo a su pastor: pastor, le pido un favor, quiero aprender a diezmar, ¿puede orar por mí? Y el pastor le dijo: muy bien, vamos al altar y vamos a orar. Y le dijo: Dios, mi hermano quiere aprender a diezmar. ¿Sabes cuánto diezmaba? 50 pesos. Le aumentaron el sueldo y después daba 100 pesos de diezmo. Y después eran 200 pesos de diezmo. Y después eran, hermano, hasta que llegó a 500 pesos de diezmo. Y entonces, hermano, fíjate, cuando Dios nos aumenta, tiene un propósito. Amén. Aleluya. Tú tienes que buscar el propósito. Sí. Y entonces, cuando llegó a dar 500, llegó con su pastor y le dijo: pastor, ¿le podremos pedir a Dios una rebajita para que ya no dé 500 pesos? Y entonces el pastor dijo: claro que sí, véngase, vamos a orar aquí en el altar. Y entonces empezó a orar el pastor y le dijo: Padre, te pido que le bajes el sueldo para que pueda diezmar menos. Y entonces el hermano dice: pastor, no. Y le dice: eso es lo que usted está pidiendo. Hermano, ¿qué es bendición para ti? Fíjate, de acuerdo a nuestra naturaleza, bendición, te lo voy a definir, es lo que a ti te gusta. Pero te voy a definir que bendición es no solo lo que te gusta, sino bendición es lo que te aprovecha. Amén. Traduce bendición como lo que te va a aprovechar. Este tiempo nos tiene que traer algo de provecho. Amén. Amén. ¿Sabes qué es bendición? Es lo que te acerca a Dios. Amén. Mira, yo te puedo poner muchos ejemplos. He recibido llamadas en este tiempo. Ahora se ha duplicado el trabajo. Ahora recibo más llamadas. Ahora estamos orando por más personas. Ayer una persona deprimida tremendamente. Pero ¿sabes que esa situación la está llevando a buscar de Dios? Aleluya. Pero ella no lo entiende. Ella solo piensa que bendición es todo bonito, todo agradable, todo dulce. Y cuando no todo es agradable y dulce, hermano, entonces ¿cómo le llamas? La Biblia le llama bendición. Bendición es lo que te acerca a Dios y lo que te hace buscarle. Amén, Señor. Mira, hay papacitos que tienen problemas con hijos, porque el hijo empieza a mostrar cierta dureza y entonces el hijo no quiere ir a la iglesia, no voy a la iglesia, y entonces el papá, la mamá empieza a batallar con él, y entonces como empieza a batallar tiene que orar, empieza a orar y a buscar de Dios. Se sale de la casa, ya no quiere estar con la familia. Y entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Ora. ¿Por qué? Porque sabe que su hijo anda en malos pasos. Hermano, ¿será esto bendición? Mira, si no hubiera pasado esto, no estarías orando. Entonces Dios está permitiendo que esté pasando esto porque de otra manera tú no orarías, tú no buscarías de Dios. O sea, fíjate cómo una situación mala para ti, Dios la está transformando en bendición. Aleluya. Entonces, hermano, ¿sabes que si no estuviera pasando este tiempo de pandemia, no estaríamos orando? No estaríamos de rodillas. Hermano, dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas, buenas, malas, amargas, dulces,
todas ayudan a bien. Porque hay un propósito. Entonces, vamos a empezar a cambiar de mentalidad. No pensemos que algo malo es solamente malo. Veamos la bendición que trae Dios detrás. Siempre va a traer una bendición Dios. Hermano, te voy a llevar al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Tú vas a encontrar todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Y entonces ahí en Génesis 1, tú vas a ver, por ejemplo, en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y como dice en el 4, y vio Dios que la luz era buena. Esto es bendición. Y apartó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué te quiero decir, iglesia? Todas las cosas, conforme Dios las iba creando, Él decía, y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir? Que era bendición. Y cuando crea al hombre, no solamente dijo que era bueno, sino dijo es bueno en gran manera. Aleluya. ¿Qué crees? Que Dios entonces cuando crea al hombre es que quiere tener una relación directa con él para bendecirlo. Pero algo pasa. Nos encontramos, hermano, con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos dejamos bendecir. ¿Sabes que esa naturaleza caída no nos deja que Dios nos bendiga? ¿Por qué? Empezamos a resistirnos a la bendición. Y te voy a explicar el por qué nos resistimos. Porque para tener una bendición implica renunciar a algo que te gusta. Quiero la bendición, pero ¿a qué tengo que renunciar? Tú acuérdate de Jesús, que les dijo, el que quiera seguir en pos de mí, renuncia a sí mismo. El que ama más padre, madre, hijos, no es digno de mí. Hermano, queremos bendición, pero a veces nos resistimos porque, hermano, implica renunciar a algo que tú quieres, algo que no quieres soltar. Hermano, eso se le llaman deseos, pero esos deseos no están bien. Y te voy a decir qué pasa cuando nos resistimos. A veces nos damos frentazos, chocamos, hermano, con aquello, pero aún te voy a decir que ese frentazo también te va a traer bendición. ¿Por qué? Porque está escrito todas las cosas que dice. Entonces, a ver, hermano, tenemos que armar nuestro pensamiento de acuerdo a la mente de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la Biblia nos da principios. ¿Y cuál vendría a ser el primer principio para caminar en la bendición? El primer principio para caminar en la bendición es que tu iglesia tienes que tener una estructura de fe. Debes tener en tu vida una estructura de fe. Entonces vamos a la palabra. La Biblia que nos enseña, hermano, que la verdadera bendición viene del cielo. Es para ti, hermano. Tiene una dedicatoria especial para ti. Pero ¿sabes qué hace mucha iglesia? Solo busca las promesas, pero no busca hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa tener una buena estructura, hermano? Que no solo te bases en promesas, sino que busques los principios de Dios. Amén. Mucha iglesia solo quiere las promesas. No es que Dios me prometió esto, no es que Dios me prometió acá, no es que... Muy bien. ¿Y qué crees? Las promesas hablan de la naturaleza de Dios. ¿Y qué crees? La naturaleza muestra la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no solo hay promesas, también hay principios, hermano. ¿Qué son los principios? Son la doctrina pura. No le podemos cambiar nada.
¿Qué más es los principios? Son pautas. Esas pautas que te van a guiar en un camino, el camino correcto, hermano. Amén. Estas doctrina, pauta y caminos, hermano, siempre te van a decir lo que es correcto. Aleluya. Amén. Siempre te van a guiar a lo correcto. Y iglesia, te van a ayudar a que evites lo que es malo. Sí, Señor. Entonces, vamos a ir entendiendo. ¿Qué hace la Biblia? Nos enseña, nos dota, nos da sabiduría. ¿Para qué? Para que tú y yo tomemos buenas decisiones. Amén, Señor. Esas decisiones van a atraer la bendición de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Fíjate bien. Si tú tomas buenas decisiones conforme a los principios de Dios, el resultado vas a traer bendición a tu vida. Aleluya. Salmo 119. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué te dice el Salmo 119? Entonces, ¿cómo tienes una buena estructura de fe, iglesia? Cuando te dejas guiar por los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama esto? Fe. Aleluya. Pero, ¿cómo se traduce la fe? Ahorita vamos a irlo disgregando para que vayamos entendiendo. Mira cómo dice el Salmo 119 en los versículos 1, 2 y 3. Y dice, bienaventurados. La palabra bienaventurados es muy bendecidos. Gloria a Dios. Bienaventurados los perfectos de camino. Di conmigo perfectos. Perfecto. ¿Quién es un cristiano perfecto? Y alguien dice, no, nadie somos perfectos. ¿Qué crees? Hay cristianos que están caminando en la perfección. ¿Sabes cómo se traduce un cristiano perfecto? El que está caminando de acuerdo a los principios de Dios. Entonces dice, bienaventurados, muy bendecidos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. 2, bienaventurados, los que guardan sus testimonios. ¿Qué es un testimonio? Algo que comprueba que es verdad. Aleluya. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan, ¿dónde? Sus caminos. Entonces, vamos a empezar a entender esto, hermano. ¿Quién es un bienaventurado? ¿Quién tiene una gran bendición? Los perfectos de camino. ¿Quiénes son esos perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Amén. Por eso, hermano, todo lo que hagas, pregúntate, ¿esto es la ley de Jehová? Ahora, no tomes la palabra ley como regla, sino como fe. Aleluya. Amén, Señor. Entonces, bienaventurados los perfectos de camino. Hermano, ¿para quién está reservada la bendición? Para los que Todos dicen, para todos sus hijos. Está reservada para algunos. ¿Sabes quiénes son esos algunos? Los que tienen un camino perfecto. Gloria al Señor. Aleluya. Ese camino está trazado por la ley de Dios, Gloria a Dios. por la palabra de Dios. Aleluya. Es decir, todo lo que hacen, todo lo que toman en decisión, dicen, esto dice la Biblia, esto lo creo, esto lo acato y esto lo llevo en práctica. Gloria a Dios. Hermano, el resultado va a ser bendición. Aleluya. Hermano, te voy a decir, Dios nos manda lo que Él sabe que le va a agradar, pero también lo que te va a bendecir. Amén. Hermano, y en el 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y el 3 dice, pues no hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad, iglesia? Ya nos lo habían enseñado perfectamente. Iniquidad es inequidad. Cuando
tu vida, hermano, no está desbalanceada. Fíjate bien, entonces, inequidad es igual a iniquidad y es lo que no está en balance. Cuando te cargas para un lado o te cargas para el otro, te voy a definir qué es cargarte para un lado. Es cuando abusas de algo o cuando te quedas corto en algo. A veces, ¿de qué estamos abusando? Y a veces, ¿en qué nos estamos quedando cortos? Esto es inequidad, iniquidad, cuando no hay balance en nuestra vida. Es decir, una persona sin iniquidad es una persona que toma decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre de acuerdo a la palabra de quién, hermano. Siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, iglesia, estos principios que vamos a estar estudiando nos van a ayudar, ¿verdad? Amén. Mucho cuidado porque a veces, hermano, la naturaleza caída nos gana. ¿Y sabes por qué nos dejamos guiar? Por sentimientos y emociones, pero no por la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces el papá da una instrucción a los hijos y la mamá está oyendo lo que dice el papá y a la mamá le parece duro lo que está diciendo el papá. Ay, no, mi hijo, pobrecito. Y entonces la mamá lo que viene endulza la palabra que el papá dijo y entonces no, cuando no esté él voy a darle permiso. Cuando no esté mi esposo, pero no le digas a tu papá. Te voy a decir que cuando la mamá hace eso, no ama a su hijo. Se está amando a sí misma. Porque no quiere que el hijo no sufra. No quiere que haga lo correcto. Ella está pensando en ella, en sus sentimientos, en lo que a ella le afecta, no en lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto tiempo quieres que vivan tus hijos? Porque mira, hay un principio que dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la vida. Mira, vete a los cementerios y estás encontrando que hay mucho joven muriendo de 19, de 25, de 32 jóvenes. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas de las decisiones están fuera de la ley de Dios. Y para dolor lo digo, hay muchos cristianos que no toman en cuenta a Dios cuando toman decisiones. Eso es iniquidad. Eso es inequidad. Cuando abusas de la palabra, cuando te quedas corto en cumplir lo que Dios está pidiendo. Recuerda entonces, la iniquidad, hermano, te va a hacer tomar malas decisiones. En cambio, el cristiano que está en la ley de Dios siempre va a tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Ahora, te voy a poner otro ejemplo, porque a veces no sabemos qué hacer cuando estamos pasando por alguna situación. ¿Y sabes qué buscamos? Buscamos el consejo, pero del amigo, de la amiga, del hermano, de la hermana, pero no buscamos el consejo de Dios. Y lo peor de todo es que tu amigo, tu hermano, él te va a decir esto: yo que tú. Entonces, el yo que tú, y te va a desviar, fíjate bien, te va a desviar de ser bienaventurado. No busques el consejo de tu familia. Estás pasando por una prueba,
Hermano precioso, hermana preciosa, humíllate, recógete con Dios y dile: aquí estoy, mi Señor, no voy a buscar el consejo del hombre, dime tú qué hago de acuerdo a tu palabra. Aleluya. Ahora, ¿quieres buscar un consejo correcto? Busca al pastor. Aleluya. Amén. Siempre te va a dar un consejo de acuerdo a la palabra. Sí, Señor. Aleluya. Hermano, ¿qué hacen los principios de Dios? Te voy a decir lo que hacen los principios de Dios. Te preservan la vida. Gloria a Dios, Señor. Te preservan del mal. Te preservan de caer en situaciones dolorosas. Los principios, hermano, te preservan en la bendición de Dios. Aleluya. Pon mucha atención. Hermano, cuando tú tienes los principios en tu vida, tienes esta estructura de fe que te está guiando. Ahora, ¿qué te hace esta estructura de fe? Te da una consistencia en tu vida espiritual. Aleluya. Eres un cristiano muy firme. Amén. ¿Has oído cuando dicen es un cristiano muy consistente? Es un cristiano que camina de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es un cristiano que siempre va a caminar en la verdad. Entonces, la estructura de fe de la que estamos hablando como primer principio de bendición te va a hacer que camines siempre en verdad, te va a sustentar, hermano. Te va a sostener en el día difícil. Aleluya. ¿Y sabes qué va a traer? Seguridad. Algo que vas a traer en tu vida con la estructura de fe es que te vas a sentir seguro, sabiendo perfectamente que Dios va a respaldar lo que estás decidiendo. Gloria a Dios. Fíjate bien. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tienes una buena estructura de fe en ti? Es decir, la ley de Jehová es tu vida. Pero hay que entenderlo, hermano. ¿Por qué debemos tener esta estructura de fe? Porque solo así podemos estar guardando los caminos de Dios. ¿Qué son caminos? Hermano, tradúcelo. Las maneras de Dios que te está planteando en su palabra para que las obedezcas y de esa manera traigas bendición a tu vida. Aleluya. Amén. Amén. Te he contado muchos testimonios. Gloria a Dios. Mira, yo vengo de una familia donde mi papá, hijo de pastor, Gloria a Dios. mi mamá, nieta de pastor, y alguien pudiera decir: pues por eso usted es pastor. No, hermano, no. Quiero decirte que no vi muy buenos testimonios. No vi muy buenos testimonios en la familia, ni de mi abuelita, ni de mis abuelos paternos. No vi buenos testimonios. Gloria a ti, Señor. ¿Sabes qué me ayudó a crecer en fe? Jesucristo. Jesucristo fue el que me ayudó a tomar el camino correcto. Y entonces me enseñó su palabra y me dijo: esto es lo que vas a hacer. Y bueno, te voy a decir, cuando yo empecé a trabajar, mi primer sueldo que recibí fueron 37,000 pesos. Gloria a Dios. Y te estoy hablando en el año 82. 37,000 pesos. Y entonces, hermano, como ya Cristo me había enseñado sus principios, yo dije: mi Dios, tengo que separar mi diezmo y tengo que separar mi ofrenda. Y yo iba pensando en eso. Y entonces me preguntó alguien: ¿qué vas a hacer con lo que vas a recibir? Pues voy a dar mi diezmo y una ofrenda a la casa de mi Señor. ¿Y sabes qué me dijo? Es mucho lo que vas a dar. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por lo que me permitió contestarle, porque le dije: mira, ¿a ti te parece mucho? Es más lo que Dios ha hecho por mí. Amén. Aleluya. Él solamente me está pidiendo el diezmo y esta ofrenda, Amén, Señor. porque tengo gratitud. Aleluya. Hermano, y así
así como esos principios, ¿cuántos y cuáles son los que tú tienes para estar al pendiente de estar en el camino del Señor? En los testimonios de Dios. Cuando tú tienes esta estructura de fe, aleluya, Amén. ¿cómo va a ser tu vida? Hermano, esta estructura de fe te va a estar guardando. ¿Por qué? Porque vas a estar en los caminos. Ahora, fíjate bien, el que tiene un corazón así, en los caminos de Dios, ¿tú cómo crees que va a ser su vida? Siempre va a estar en la voluntad de Dios. Amén. Señor. Hermano, vamos al Salmo 119, ahí mismo, ahora los versículos 65 al 67. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? Amén. ¿Estás aprendiendo algo, iglesia? Amén. Entonces, espero que a partir de hoy tú no digas, solo estoy pasando cosas malas. ¿Por qué no dices? Estoy pasando de situaciones difíciles que me están trayendo bendición. Amén, Señor. Señor. Aleluya, iglesia. Aleluya. Salmo 119, 65 al 67. Fíjate cómo dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, dice el 65. 66. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y dice el 67, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Aleluya. Hermano, fíjate lo que está hablando el salmista. Está diciendo, en la medida en que yo camino en fe, Señor, tú has hecho bien con tu siervo. Aleluya. Esto es lo que dice el 65. En la medida en que yo camino en fe, tú haces bien a tu siervo. Amén, Señor. ¿Qué dice en el 67? Antes que fuera yo humillado. Hace rato te dije que yo no miré buenos ejemplos a veces en las personas que yo confiaba en mi derredor. Por eso yo decía, qué bueno que llegó Jesucristo a mi Amén, vida. amén. Aleluya. Hermano, Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar. Sí, Señor. Porque Jesucristo es la sabiduría misma. Amén. Porque Jesucristo nunca te va a aconsejar que hagas algo indebido. No. Cristo siempre te va a llevar a que cumplas la voluntad de Dios de acuerdo a los principios, estructura de fe. Iglesia, Señor. mira cómo dice el 67, antes que fuera yo humillado. A veces Dios nos tiene que humillar, permitiéndonos pasar por circunstancias difíciles y duras. Pero fíjate cómo es la esencia de nuestro Dios. Aunque ve que nos descarriamos, dice, pero yo lo voy a traer y lo quiero bendecir. Aleluya, Señor. Por eso lo que te dije en el 66, ¿verdad? Enséñame bondad de sentido y de sabiduría, porque tus mandamientos, ¿qué dice? He creído. Entonces, ve bien lo que dice esta palabra. Creo, por lo tanto, acato tu voluntad Amén, y Señor. llevo a cabo esta palabra que tú me diste. Amén. Cuidado, iglesia, no mires los mandamientos como una regla, míralos como fe. Amén, Señor. Amén. ¿Qué es fe? Es creer. Por eso voluntariamente acato y voluntariamente llevo a cabo lo que tú me Amén, pides. Señor. Aleluya. Sí. Un día, iglesia, un vecino donde yo vivía antes, hace unos 20 años, era un vecino que yo ya le había hablado de Cristo Jesús. Y siempre el Señor me guiaba a mostrarle bondades. Pero hubo un tiempo en que dije, ya no lo voy a ayudar, porque es muy grosero, es esto, es lo otro, y entonces, ¿qué crees? Una noche orando me dijo el Señor, quiero que le lleves una despensa grande a tu vecino porque se quedó sin trabajo.
Fíjate que cuando Dios me pidió que llevara esta despensa, ¿sabes qué principio me estaba enseñando? Te voy a decir cuántos principios. Vence con el bien el mal. Aleluya. Amén. Fíjate. Y la palabra de Dios dice que hagamos bien a todos. Amén. También dice que mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Y mira, aunque ese vecino no se había portado bien conmigo, dije, me rindo, Señor, creo lo que tú dices, acato lo que tú dices y voy a llevar a cabo lo que tú me pediste. ¿Y qué crees? Al otro día apenas se amaneció y fui rápido y adquirí la despensa y dije, la tengo que llevar a donde Dios me dijo. Iglesia, cuando tu vida tiene una estructura de fe, tienes un muy buen principio para que Dios te bendiga. Señor. Acuérdate, no mires los mandamientos como reglas, míralo como fe. Sí. Y ya te definí qué es fe: creer, acatar y llevar a cabo siempre lo que Dios te mande. Aleluya. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque el justo vive por fe. Amén. ¿Cómo vives tú, hermano? El justo vive por fe. Y vamos a ver todo lo que habla. Vamos a ver Habacuc primero. Habacuc 2:4. Mira lo que te dice en Habacuc 2:4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para el que corra, el que creyere en ella. El 4 dice: he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Voy a repetir el 4. He aquí que dice: se enorgullece. ¿Sabes a quién le llega el orgullo? Aquel cuya alma no es recta, es decir, no camina en los principios de Dios. Pero dice que el justo, el que ya fue justificado, Aleluya. vive por fe, vive creyendo, vive acatando la voluntad de Dios y vive llevándola a cabo, aunque tengas enemigos. Romanos 1:17. Vas a encontrar este mismo pensamiento, pero en diferentes pasajes, y mira cómo se va complementando. Romanos 1:17. Iglesia, ¿estás listo para tener una buena estructura de fe? La buena estructura de fe consiste en caminar en los principios de la palabra de Dios. Y ya te dije, a veces nos resistimos a ser bendecidos porque no queremos renunciar a aquello que nos gusta y que le agrada a la carne. Romanos 1:17 dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Fíjate, ¿cómo se descubre? De fe en fe, creyendo, actuando, como está escrito: mas el justo, ¿por qué vive el justo? Por la fe. ¿Qué es fe? Cuando le crees, cuando acatas y cuando llevas a cabo la palabra. Aleluya. Señor. Esto es lo que es el justo, vive por fe. Amén. Gálatas 3:11. ¿Estás contento, iglesia? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas decepciones han venido a tu vida? ¿Cuántas personas te han decepcionado? Ay, iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántas decepciones no sufrió Cristo? ¿Y acaso Cristo no acabó la obra? ¿Verdad que sí la acabó? Hermano, tenemos el ejemplo de Cristo. Siempre compárate con Cristo, iglesia. Aleluya. Gálatas 3, en el versículo número 11. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Tienes que entender muy bien cada versículo que Dios te da. Aleluya. Para eso vino Cristo, cumplió toda la ley, para que la ley ya no fuera una carga. Sí, Señor. Hermano, cuando tú sigues los mandamientos de Dios, son delicia, no son carga. Señor.
Aleluya. El justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Bendito sea el Señor. Dice, ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará mi alma. Esto lo está diciendo Dios. Esto lo está diciendo Cristo. El justo, ¿cómo debe de vivir? Por fe. Tradúcelo. Creyendo, acatando y llevando a cabo la voluntad de Dios a través de su palabra. Aleluya. Pero si te retiras, dice el Señor, no le agradas a Dios. Entonces, iglesia, este primer principio que tiene que ver con tener una buena estructura de fe, te está hablando que tengas principios de Dios, de su palabra, en tu corazón. Aleluya. Como dice David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, hermanas, ¿qué cosas están atravesando? Todo lo que estás atravesando, de acuerdo a Romanos 8:28, todo te va a traer bendición. Bien, Señor. Pero tú, yo y cualquier hijo de Dios que ha sido justificado necesita caminar en los principios de la palabra de Dios. No te alejes, porque si nos alejamos, si nos retiramos, no agradamos. Fíjate, no agradará mi alma. Iglesia, ¿qué decisiones tienes que empezar a tomar? Voy a ir terminando. Te hago una pregunta. ¿Todas las decisiones que has tomado han sido buenas decisiones? La Biblia te enseña, te dota, te da sabiduría para que tomes buenas decisiones que atraigan la bendición de Dios. Entonces, iglesia hermosa, vamos a tomar acciones. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a tomar acciones. ¿Qué tienes que redirigir, iglesia? ¿Qué tienes que arreglar en esta noche? Te voy a estar llevando a estas enseñanzas. El apóstol aquí en la iglesia ya la enseñó 2 veces. Fíjate. Gloria a Dios. Una fue un diciembre que vino con nosotros, estaba haciendo un frío muy fuerte, pero ahí estábamos recibiendo la palabra, ahí en la intemperie, hermano, en la casa del hermano Memo. Pero también nos la volvió a dar, hermano, hace unos años. Gloria a Dios. Y hermano, ¿por qué Dios? Esta es la 3ª vez. ¿Sabes que cuando Dios insiste 3 veces es porque algo quiere de la iglesia? Amén, amén. Aleluya. Entonces, quiere que la iglesia Tabernáculo en la Roca y cuantos quieran estén caminando en la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, no es en balde que estemos reestudiando todo esto. Sí, Señor. Iglesia, Gloria a ti. vamos a orar. Te dejo con la palabra. Estoy a tus órdenes. Cualquier pregunta, mándamela ahí al WhatsApp, a mi WhatsApp personal, para que yo te pueda responder personalmente. Aleluya. Pero antes que yo está nuestro Dios. Amén. Yo tengo que dirigirte a que Cristo sea el guiador y Señor de tu vida. Amén, Señor. No dependamos del hombre, dependamos de Cristo. Sí, Señor. Pero cuando algo se atore, pide consejo, iglesia. Aleluya. Porque el consejo tiene que venir de parte de Dios. Amén, Señor. Amén. Tienes que revisar en esta noche. ¿Tengo una estructura de fe? ¿Tengo esa buena estructura de fe? Es decir, ¿me dejo guiar por los mandamientos al 100%?
tomo decisiones de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No solo exijo las promesas de Dios, sino también camino en los principios. Es bueno meditar en todo esto. Vamos a orar. Aleluya. Amada iglesia, dice el Señor, estoy corrigiendo tus tortuosidades. Las tortuosidades son los caminos torcidos que venías trayendo. Te amo, iglesia, dice el Señor. Por eso me he propuesto corregir, enderezar. Pero quien toma la decisión de dejarte o de dejarse guiar eres tú. Te amo, iglesia, dice el Señor. Estoy corrigiendo lo que está torcido en tu casa, en tu vida. Te amo, iglesia. Amado Dios, muchas gracias. Muchas gracias por el amor que nos constriñe, Señor. Te alabamos por los momentos difíciles que hemos tenido que atravesar. Por los momentos que han sido amargos, Señor. Porque entendemos que todo nos ayuda a bien, Señor. Porque conforme a ese propósito hemos sido llamados, Dios. Gracias. Hermano, te invito, hermana, te invito a que levantes tus manos y le digas gracias, porque ahora entiendo que también las cosas difíciles y amargas también se transforman en bendición cuando yo camino en tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre, por ese problema, por esa circunstancia, porque eso me está enseñando a buscarte. Dios de amor, te alabamos y te bendecimos. En esta hora te pedimos, bendícenos con toda bendición espiritual que está preparada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo camino torcido, Señor, que estás enderezando, Señor, sea tu nombre exaltado. Que tu pueblo mostremos docilidad para que tú puedas actuar, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios te ama. Dios te ama. Primeramente Dios, nos vemos el domingo 10:30 de la mañana, iniciamos con alabanza y tenemos palabra. Y también te estoy invitando a que tengas una segunda enseñanza a las 12 del día con el apóstol. Iglesia, recibe un abrazo y recibe un beso en el amor de Cristo Jesús. Te amamos, iglesia. Bendición.